Muy buen día, mis queridos estudiantes. En la actividad anterior, organizaste en el tiempo las actividades que realizas en tu espacio personal. Hoy, desde el área de comunicación, leeremos una historia y reflexionarás sobre el espacio personal de los demás. Veamos las metas de hoy. Dirás de qué trata el texto antes de leerlo. Ubicarás información en el texto escrito, vas a explicar la enseñanza principal del texto, explicarás la causa y el efecto de las acciones que suceden en este texto y nos brindarás tu opinión sobre el contenido del texto. Ponte cómodo porque iniciamos. Antes de leer el texto que te presentaré a continuación, observa las imágenes y lee el título. ¿Qué nos dice este título? Nuestros espacios personales. ¿Qué es lo que observas en la imagen? A dos niños, a un adulto, y parece que los niños estuvieran enojados. ¿Qué crees que sucederá en esta historia? Piensa. ¿Cómo se relaciona este título con la imagen? ¿Habrá alguna relación? También fíjate en cómo está organizado el texto. Tiene un título, tiene una imagen y está dividido en párrafos. ¿Cuántos párrafos tenemos? Tenemos 4 párrafos. También hay algunas frases que están resaltadas con un recuadro en rojito. ¿Qué te da a entender estos recuadros? Leemos, por favor. Había una vez, un día, de repente y finalmente. Como ya observaste las imágenes, has leído este título y has visto cómo está organizado el texto, responde. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Qué tipo de texto es? Observa cómo está organizado para que te des cuenta. ¿Y para qué habrán escrito este texto? En estos momentos presta mucha atención y acompáñame a leer el texto. Nuestros espacios personales. Había una vez 2 hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. De repente, el abuelo Tito escuchó la discusión. De inmediato, los separó y les dijo que se calmara. Les preguntó si creían que estuvo bien lo que hicieron. Rocío y Jacobo se quedaron en silencio y sintieron vergüenza por su comportamiento. Finalmente, ambos se abrazaron y se disculparon. Prometieron no pelear y también respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Ahora, cuéntale a un familiar si lo que has leído tiene que ver o guarda alguna relación con las respuestas que diste en un inicio al ver las imágenes. Ahora responde, ¿de qué trató el texto después de que lo has leído?
¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Para qué crees que ha sido escrito este texto? Vamos, conversa en familia. Luego de haber leído, vamos a contestar según el texto. ¿Por qué Jacobo se enojó y se fue en busca de Rocío lleno de ira? Te doy un consejo para poder responder. Primero, identifica en el texto donde nos dice que Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Lo encontramos en el párrafo número 2. Seguidamente, subraya la oración que está antes de la frase que ya identificaste y la que está después. Veamos en el ejemplo. Antes de la frase identificada ya de color amarillo, tenemos subrayado de color rojo. ¿Qué nos dice? Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Y luego de ello, subrayado de azul, ¿qué tenemos? La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. Ahora, según lo que te pregunta, descarta la oración que no te va a servir para dar respuesta a ella. ¿Lo tienes? Muy bien. Ahora estás listo o lista para responder por qué es que Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Vamos, escríbela en tu cuaderno. Y no olvides que para explicar las causas de las acciones, debes leer las oraciones próximas, es decir, las que están al lado, antes o después de la frase que has identificado, y piensa cómo éstas se relacionan entre sí. Para seguir comprendiendo el texto, vamos a ubicar las acciones o hechos que ocurrieron a lo largo de la historia. Para ello, vamos a dividir este texto en párrafos y responderemos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Veamos en el párrafo número 1. Presta mucha atención. Había una vez dos hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo, cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento. De este párrafo vas a seleccionar los hechos o acciones que se están narrando. ¿Cómo lo haríamos? Pues bien, identifiquemos en el párrafo número 1. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. Esa es una acción. También nos dice que se querían mucho. Luego de ello, tenemos que algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Y otras veces Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Esos son los hechos que nos narra el párrafo número 1. Haz lo mismo con el párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. Sé que lo vas a lograr. Lee todas las acciones o hechos que hallaste en el texto. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Recuerda, para hallar el mensaje principal de las narraciones, es importante identificar las acciones o los hechos que se narran en un texto. Luego, relacionas e interpretas la enseñanza. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Vamos, tú lo puedes contestar. ¿Qué opinas de la actitud que tomaron los hermanos al final? ¿Qué es lo que aprendiste a partir de la historia de Rocío y Jacobo? Recuerda ubicar en el texto todas las acciones o hechos que ocurrieron a lo largo de la historia. Esto te va a ayudar a poder resolver las interrogantes. Si llegaste hasta aquí sin dificultades, te felicito. Es momento de reflexionar acerca de lo aprendido. Por ello, señala con tu dedo el recuadro que corresponda según tus logros.
Estoy muy segura que harás un buen trabajo y si necesitas ayuda me puedes consultar. Gracias por trabajar en familia. Aprovechemos cada momento para aprender. No olvides, la educación no puede parar. Besos y abrazos virtuales.